¿Sabías que hay más pruebas de la existencia de Jesús que de muchos personajes famosos? Pero aquí está lo fascinante. No hablamos de un hombre que vivió hace mucho tiempo atrás, sino de alguien que cambió para siempre la manera en que entendemos la historia y el tiempo. ¿Te has preguntado cómo algo que ocurrió hace 2000 años atrás todavía nos afecte? Quiero contarte por qué la historia de Jesús no es un mito, sino un hecho que transformó el mundo. Quédate, esto es importante. Primero, lo revolucionario del cristianismo es que afirma que Dios no se quedó lejos en un trono celestial, sino que entró en nuestra historia. En Juan 1:14 leemos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Jesús vivió en un tiempo y lugar en específico, como tú y yo, más concretamente en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Pero lo más increíble es cómo este hecho cambia toda la percepción de la historia. Ya no es un siglo repetitivo como creían las religiones antiguas, sino una línea con un propósito: la redención de la humanidad. Es como cuando un autor decide escribir su historia favorita, pero en lugar de quedarse afuera, entra como un personaje y lo cambia todo. Jesús no solo es un maestro, fue el centro de la narrativa. Ahora, ¿qué pasa con la historia? ¿Hay pruebas de que Jesús realmente existió? Sí, y no solo en la Biblia. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio lo mencionan, y aunque no eran amigos del cristianismo, reconocieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. Incluso Plinio el Joven, en sus cartas, describe a los cristianos adorando a Jesús como si fuera un dios. Estas fuentes confirman que Jesús no es un mito, sino alguien que dejó una huella en la historia. La existencia histórica de Jesús es generalmente aceptada por los académicos, tanto seculares como religiosos, debido a la evidencia sólida que proviene de fuentes no cristianas. Estas fuentes externas son esenciales porque refuerzan la credibilidad de los relatos cristianos al provenir de autores que no simpatizaban con la nueva religión. El historiador romano Tácito menciona a Cristo en su obra Anales, donde describe la persecución de los cristianos por el emperador Nerón tras el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Dice así: Nerón infligió los más crueles tormentos a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien toma su nombre, sufrió la pena de muerte durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Este pasaje es significativo porque Tácito, como crítico del cristianismo, no tenía motivos para exagerar la figura de Cristo. Su testimonio independiente es considerado una fuerte evidencia histórica de la existencia de Jesús, ya que proviene de un autor que era hostil al cristianismo. En su obra La vida de los Césares, Suetonio menciona a Cresto, lo cual es interpretado como una referencia a Cristo, en el contexto de la expulsión de los judíos de Roma bajo el emperador Claudio. Dice así: como los judíos constantemente causaban disturbios bajo la instigación de Cresto, Claudio los expulsó de Roma. La vida de Claudio. Este texto confirma la presencia de los primeros seguidores de Cristo en Roma y la agitación social que causaba en esa ciudad. En la carta dirigida al emperador Trajano, Plinio describe las prácticas de los cristianos en su provincia y menciona que adoraban a Cristo como si fuera un dios. Dice así: tenían la costumbre de reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar un himno a Cristo, como a un dios. Este testimonio no solo confirma la existencia de comunidades cristianas organizadas, sino también la veneración de Cristo como una figura divina en un periodo temprano.
Los testimonios hostiles, como los de Tácito, son de especial relevancia porque provienen de fuentes que no tenían ningún interés en promover el cristianismo. De hecho, sus autores eran críticos con los cristianos, lo que añade credibilidad histórica a sus afirmaciones sobre la existencia de Jesús. De hecho, de que estos autores reconocieran a Jesús como una figura histórica sin simpatizar con su causa, refuerza la idea de que Jesús existió realmente y que su ejecución bajo Poncio Pilato es un hecho aceptado incluso por aquellos que no compartían la fe cristiana. Es como esas huellas que encuentras en la arena. Aunque no veas quién las dejó, sabes que alguien estuvo ahí. Jesús dejó marcas que incluso los críticos no pueden ignorar. Finalmente, ¿por qué esto importa? Porque Jesús no solo marcó un antes y un después en la historia global, sino también en nuestras vidas. Su encarnación muestra que Dios se interesa por ti, por tus problemas y tu historia personal. La fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, es una relación basada en un hecho real, que Dios nos amó tanto que decidió estar aquí con nosotros. ¿Sabías que cada vez que celebramos, por ejemplo, Semana Santa, estamos recordando un evento histórico? Jesús dividió el tiempo en dos, pero también puede dar un giro radical a tu vida. Así que, ¿qué harás con esta verdad? Porque si Jesús realmente vivió, murió y resucitó, no podemos simplemente ignorarlo. Hoy te desafío, ¿qué lugar tiene Jesús en tu historia? Porque ya sabemos el lugar que tiene en la historia del mundo. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cómo impacta esto en tu fe? Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete a nuestro canal Punto de Encuentro. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.